porque también nos dijo que el tema que más nos afectaba, decidiéramos y escogiéramos en función del tema que más nos afectara, con lo cual, pues este es un tema con el que yo he luchado y siempre estoy luchando, con el tema de la pereza. Así que, siendo honesta, pues por eso lo escogí. Así que, bueno, ¿cansada de estar cansado? Ese es el tema y está relacionado con los proverbios que venimos estudiando desde comenzamos la semana pasada, como vimos Proverbios 1, y pues vamos a continuar con este tema que es Proverbios 6, que ya vamos a ver ahora, que en esta portada yo me enfoqué en el versículo 11, que dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y vemos una imagen pues de una persona perezosa, una persona que está allí a gusto, ahí está muy complacida. Y me gustaría que esta imagen también la examinásemos con detalle, porque esta imagen representa lo que pasa en la vida de una persona perezosa. Suele ser una persona que la pereza tiene algo, ¿no? Ella se va metiendo poco a poco. Y ella así como pausadamente, como lentamente, nos va adormeciendo hasta que nosotros caemos, ¿verdad? Como en un estado de quietud y estamos ahí como complacidos, pero que esa cierta complacencia que ella produce, porque produce como un nivel de complacencia, es un poquito, resulta un poquito extraño porque también suele generar como una inquietud. Un estado de alarma, como no lo estoy haciendo bien, ¿qué está pasando? Y ese mismo estado de inquietud es el que nos hace que nos levantemos, ¿no? Que despertemos. Sin embargo, la pereza nos hace reflejar exactamente un ambiente como este que vemos en esta imagen, un ambiente de caos, un ambiente de desorden. Normalmente una persona perezosa es una persona desordenada, una persona indisciplinada, una persona que precisamente por estar en ese nivel de quietud, de lentitud, pues se le van acumulando las actividades, lo que tiene que hacer, va procrastinando, como dice, está de moda hoy día, y la vida no solamente física, sino espiritual también y emocional, se desordena y genera pues un aspecto como este que vemos acá. Y en Proverbios 19 dice lo siguiente: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Y yo veo que la pereza constantemente, en la Biblia nos está hablando de la pereza y nos está hablando de las consecuencias que tiene la pereza. La Biblia nos está diciendo constantemente que Dios aborrece la pereza. Al Señor no le gusta la persona perezosa. Es algo que de hecho es condenable, es un pecado de paso. Y vemos desde el principio, cuando Dios creó todo, ¿no? Cuando Dios creó la tierra y crea al hombre, vemos que Dios puso al hombre en el Edén y lo puso a trabajar. El hombre no está trabajando porque pecó. El hombre antes de pecar ya Dios le había puesto una responsabilidad de cuidar y de administrar el Edén, con lo cual había un propósito en el plan de Dios de que el hombre trabajase. Y si nosotros vemos que ese propósito de Dios se mantiene vivo, porque Él dice que nosotros somos coherederos en Cristo, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, con lo cual nosotros formamos parte del plan de Dios. Nosotros necesitamos entender que nosotros tenemos que trabajar, porque somos en esta tierra, de hecho, pues las manos, los pies, los ojos del Señor. Hemos sido puestos para eso, para darle continuidad a su plan. Así que es importante que nosotros no veamos el trabajo como una maldición o como algo que es un castigo. El trabajo es una bendición. Y la Biblia es dura porque cuando nos habla del trabajo dice que el que no trabaja, que no coma. Y de hecho dice que inclusive el hombre que no trabaja es peor que un incrédulo que ha negado su propia fe. Y cuando uno vemos esos versículos tan duros, uno dice, wow, es fuerte, ¿no? Y si leemos Proverbios hay mucho que se nos dice sobre la pereza. Y Dios tiene fundamentos que nos invitan a que tenemos que ser diligentes y trabajar. Y lo increíble, creo que ya lo puedes pasar, la lámina, es que Él tiene una amonestación contra la pereza. Y vamos a ver en Proverbios 6, de 6 al 11. A mí me llama la atención que el Señor utiliza este proverbio y utiliza un insecto
que la sola palabra insecto nos hace pensar como en algo insignificante. De hecho, muchas veces cuando en el insulto se dice que es un insecto, o sea, como que es insignificante. Y fíjate que Dios nos manda, o sea, la lección que Dios nos da a través de este proverbio es que hay una escuela allí de la cual tenemos que aprender sobre esto, ¿no? Sobre la pereza. Y utiliza la hormiga. Utiliza la hormiga y mira lo que nos dice en Proverbios 6, 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, mírala, aprende. Cuando él dice ve a la hormiga, está diciéndonos aprende, sé sabio. Es decir, pon en práctica. Ser sabio significa poner en práctica lo que aprendemos. En eso consiste la sabiduría y en eso consiste también el éxito, ¿no? Poner en práctica lo que aprendemos. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Es decir, ella no trabaja porque la están observando. Ella fue creada con un propósito y ella trabaja para cumplir ese propósito, para su creador. Y no tiene que ser vigilada para cumplir con su responsabilidad, porque es diligente, así de sencillo. Y recoge en el tiempo de la siega para su mantenimiento. Es precavida, con lo cual, a pesar del sol ardiente que hay en el verano, ella está produciendo. Eso no la chanta, no la hace aquietarse, por el contrario, sigue laborando porque llegará el momento en que esa oportunidad pasará y cuando llegue el momento tendrá para sostenerse. Ahora bien, aquí viene el hombre perezoso, yo puse una pereza. Bueno, no, perdón, es la que viene, es la pereza. Este es un hombre flojo, que estamos viendo aquí, un hombre que está aquí pues comiendo, viendo la televisión o viendo las redes quizás. Y vemos, dice así, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Aquí está el versículo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y vemos a esta persona perezosa con el cual el Señor nos está diciendo ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a levantarte? ¿Cuándo vas a dejar la quietud? Levántate, sal de esto. Una mano sobre otra significa, simboliza que estamos quietos, estamos reposando. Las manos simbolizan el trabajo que tenemos que estar desarrollando y que tenemos que estar haciendo. Y así vendrá tu necesidad como caminante. Nos está diciendo el Señor que cuando estamos siendo perezosos y no estamos haciendo la labor, como caminante, como vagabundo, como una persona que va a tener necesidad y va a depender de otros para poder sustentarse. Y tu pobreza como hombre armado, y esta es la consecuencia, ¿no?, de la pereza. Y el hombre armado representa pues el acecho, ¿no?, como una persona que está armada y asalta y tiene fuerza. Así va a llegar. La pereza es algo que ella, aunque es lenta, entra lentamente y nos adormece, llega repentinamente los efectos, la necesidad, el tiempo que pasó, que quizá ya no se puede recuperar. La siguiente lámina. Ok, así que vamos a ver un poco aquí, está sencillo, ¿no?, la comparación entre lo que representa la hormiga para ser una persona diligente y la consecuencia o lo que representa la persona perezosa. Y vemos que si miramos a la hormiga, vemos que es diligente, que actúa pues por instinto, como les dije, para agradar a su señor y además para cumplir con el propósito que fue creada. Nadie la vigila, es precavida, y ella se esfuerza siempre, con lo cual pues es bendecida, es exitosa, es reconocida, es respetada y además recompensada. Esto significa o representa para nosotros una persona trabajadora, diligente, siempre. Ahora cuando vemos a la persona perezosa, que sí, esta es la imagen de la pereza, esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza, ser así, sus características. La persona perezosa suele ser negligente, las consecuencias va a ser la pobreza, fracaso, va a ser criticada, obviamente, desordenada, como decía al principio en la imagen, ¿no?, de la habitación, que hay un desorden allí inmenso.
necesitada y respetada, hay escasez. Por supuesto, pérdida de tiempo, está procrastinando y además va a ser castigada. Ok, entonces, viendo esto y entendiendo que Dios nos está hablando sobre la pereza y que nos está haciendo un llamado de atención, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué es la pereza. Primero que todo, según la RAE, la Real Academia Española dice que es negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados a hacer. Negligencia, es decir, flojedad, ir lentamente, ir postergando, eso quiere decir. Y yo quiero aquí hacer un inciso y me detengo un poco porque cuando vemos Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice Pablo que Dios, nuestro Dios, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y aquí quiero parar porque Dios quiere que el ser completo, que nos veamos en integridad. Veamos al cuerpo, al alma y al espíritu como Dios lo hizo, como un ser completo, complejo, pero completo, el cual depende uno del otro y tiene que interactuar y tiene que estar siempre, no lo podemos ver por separado, no podemos ver al cuerpo de una manera independiente, al alma, que es el ser, ¿verdad?, que es la conciencia, la mente, y al espíritu, porque muchas veces, lamentablemente lo hacemos, separamos el cuerpo de la parte espiritual y quizás nos enfocamos mucho en ver la parte espiritual y alimentar la parte espiritual, que está muy bien, pero si descuidamos que este espíritu y esta alma habitan en un cuerpo y que si ese cuerpo no está bien y ese cuerpo no está saludable, obviamente va a repercutir en la parte espiritual y va a repercutir en el alma, en los pensamientos, en los sentimientos, en cómo me siento. ¿Por qué? Porque ese cuerpo pues está enfermo, puede estar debilitado, pueden haber carencias. Entonces el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos santificados por completo y que todo el ser completamente sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Con lo cual, el mismo Corintios nos dice que nosotros, porque es que yo creo que lo olvidamos, ¿no? No sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay un Espíritu que habita acá. ¿Qué pasa? Que cuando yo, y lo digo porque yo vengo de salir de una habitación como esa, ¿saben? Y por eso quise hacer este inciso. Cuando tu salud no está bien, cuando la salud no está óptima, no hablo ni siquiera de suficiencia, cuando la salud no está óptima, poco podemos servirle a Dios, poco podemos levantarnos y orar. Si en mi estilo de vida hay problemas que me están afectando mi salud, no estoy durmiendo las horas correctas, las que necesito para reponer, para desintoxicarme, para tener fuerzas, poco me voy a poder yo levantar y voy a andar arrastrando los pies, que era mi caso, ¿no? Y pues me va a costar orar, me va a costar servir a mi casa, a mi familia, a Dios, como Dios quiere. Entonces, pienso a veces que nos volvemos un poco de que venimos a la iglesia y ciertamente pues cumplimos, ¿no? Cumplimos con esta área, cumplimos en nuestras casas, tenemos muchas necesidades, tenemos muchas metas, muchas actividades en las que estamos involucrados y podría pasar, no digo que seamos todos, pero podría pasar que el área física está afectada. Podría pasar que hayan situaciones en mi estilo de vida, hayan déficits nutricionales, hayan problemas que no estoy reponiendo, hayan fallas, desbalances hormonales, pasa, y eso me está afectando. Yo me estoy sintiendo débil, estoy siendo perezoso, pero yo no estoy consciente de ello. Y esto lo digo porque yo lo pasé. Yo estuve una etapa en la que el cambio hormonal, porque nos toca, ¿verdad? Llegamos a una edad y pues pasa. Y si no estás en una edad de tener, pues las mujeres somos muy hormonales de paso, pero si hay desbalances, si hay problemas metabólicos, si hay síndromes metabólicos, todo eso nos afecta. Y eso tiene repercusión en nuestra vida espiritual, pero si a eso le sumas, que les estoy comentando, yo lo pasé, yo estuve en esta etapa de los cambios, yo no sabía que esto me estaba afectando de esa manera, pero yo estaba agotada, arrastrando los pies, pero encima de que no podía cumplir con mis metas personales, esta lista que uno tiene de cosas que hacer,
pues también te sientes culpable. Me sentía culpable porque no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Con lo cual, pues, si le añades, te das cuenta que te hundes. Entonces, vamos a vigilar, vamos a ver esta parte, es muy importante. Y el espíritu, si yo estoy bien de salud, pero estoy descuidando mi parte espiritual, eso también va a afectar mis emociones, eso también va a afectar mi estado de ánimo, mis reacciones, mi carácter, mi respuesta. Con lo cual, vamos a estar conscientes y vamos a ser diligentes y vamos a vivir, hay una palabra que me gusta mucho, que es intencional, intencionalmente. Vamos a estar verificando, vamos a estar chequeando, vamos a estar revisándonos. ¿Okay? Ok, entonces, ¿qué debo hacer? En la lámina siguiente. Hay una historia que hace muchos años, que en Venezuela yo recuerdo que la leí y me llamó la atención y nunca se me ha olvidado. Hay dos historias que voy a compartir hoy porque tiene mucho tiempo en mi cabeza. Esta era una madre que estaba castigando a su hijo no tan pequeño. Y el niño le pregunta, madre, ¿por qué me castigas si yo no he hecho nada? Y la madre le responde, claro, te castigo porque no has hecho nada cuando hay tanto que hacer. Y algunas veces nosotros pensamos que como no estamos haciendo nada malo, el castigo será menor o no habrá castigo, porque no estamos haciendo nada malo. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago, se le cuenta como pecado. Y el patriota cubano, José Martí, decía que todo aquel que contempla un crimen y no hace nada, se hace cómplice de él. Nosotros podemos pensar que los pecados graves son aquellos que nosotros pues quizás no los estamos haciendo, como robar, matar, adulterar y todas estas cosas que sabemos que son condenables. Sin embargo, lo que no hacemos por negligencia, por pereza, eso puede ser tan grave como los pecados que sí hacemos, lo de comisión. Así que si nosotros no estamos haciendo cuando hay tanto que hacer, eso nos va a traer castigo. Y fíjate, ¿cuál es el castigo? Primero, nuestra conciencia que nos condena a la negligencia. Segundo, los hermanos en Cristo que nos perderán el respeto que se merecen las personas comprometidas. Luego la sociedad que nos señalará como cristianos indiferentes. Y finalmente Dios, porque un día le vamos a rendir cuentas a Dios cuando nos pida qué hicimos con los dones y con todos los talentos que Él nos dio para poner al servicio de todos. Con lo cual, mira, es preferible, no sé si has pensado en esto, pero es preferible que te equivoques por estar haciendo algo a que Dios nos castigue por no hacer nada. Vamos a pensar en esto porque el Señor dice en Hebreos, no pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y como vamos a ver más adelante, Pablo habla de este galardón. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que la pereza a Dios no le gusta, ya hemos hablado de las consecuencias de la pereza, pero hay algo que podemos hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aquí hay ideas que de hecho son bíblicas, ¿no? Porque cuando nosotros vemos que Dios es un Dios de orden y que Dios desde el principio planificó todo. De hecho, nosotros somos parte del plan de Dios, porque Jesús vino cumpliendo parte del plan, del propósito de Dios, y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra y nosotros estamos ejecutando ese plan de Dios porque estamos puestos para eso, con lo cual entendemos que Dios es un Dios que planifica, Dios es un Dios de orden. Y nosotros lo que tenemos algo que hacer, tenemos que despertar, tenemos, como dice en Proverbios, despertar, levantarnos. ¿Hasta cuándo? Hay que hacer, hay que actuar. Con lo cual, pues sí, necesitamos hacer un plan. Necesitamos tomar conciencia, tomar un libro, un cuaderno, hacer notas y orar. Y pedirle a Dios que nos muestre qué tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que empezar a hacer. No podemos seguir aquí negligentemente cuando hay tanto que hacer. Yo leí esta mañana, hoy es 20, y los días 20, cada día yo leo el proverbio del día. Y esta mañana leía en Proverbios 29 que dice lo siguiente. Dice así, ¿quién podrá decir, yo limpiaré mi corazón, limpio estoy de mi pecado?
O sea, por mí misma, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Tenemos que orar. Tenemos que hacer como David, que le decía al Señor, muéstrame mi pecado oculto. O sea, revélame. Eso tenemos que hacer. Si queremos hacer cambios, tenemos que ser honestos. Tenemos que desarrollar un plan que sea medible, que nosotros podamos cuantificar, que nosotros podamos evaluar y que nos conduzca al éxito, que es una palabra que por cierto no significa lanzar el dardo y ver a dónde cayó y a ver si me acerqué, ¿sabes?, al centro. No, significa escribir, desarrollar, proponerme y antes que eso, pues alinearme también con la voluntad de Dios. Es importante que entendamos que nosotros estamos aquí por gracia, por la gracia de Dios. Y es esa gracia la que nos mantiene y la que nos sostiene. Con lo cual, si nosotros vamos a lo que vayamos a hacer en las diferentes áreas, como vamos a ver ahorita, necesitamos estar seguros de que estamos centrados en la voluntad de Dios y que estamos además haciendo cumplir esas buenas obras que Dios tenía preparadas desde el principio. Porque tampoco es que nosotros no somos buenos. Nosotros estamos puestos en algo que ya Dios tenía diseñado. Lo que nosotros necesitamos es actuar. Lo que nosotros necesitamos es ponernos en marcha, despertar. Así que este plan que nos pueda conducir al éxito es el éxito que a Dios le gusta, el éxito que a Dios le agrada, no el del mundo, porque el éxito del mundo no tiene propósitos eternos. El éxito que a Dios le agrada tiene propósitos eternos, tiene que tener repercusiones. Hay veces que nosotros, de hecho, para hacer un plan tenemos que poner metas, ¿no? Necesitamos establecer metas para poder saber hacia dónde vamos y poder cumplir con los objetivos. Si no escribimos metas y que las podamos evaluar, no vamos a saber si estamos cumpliendo con los objetivos. Y hay metas que no las podemos ver inmediatamente. Por ejemplo, criar a nuestros hijos enseñándoles la palabra en todas sus etapas, desde que nace hasta que están siempre con nosotros y van evolucionando, ¿no? Y van creciendo. Eso nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Los resultados normalmente no lo vamos a ver enseguida. Quizás ni lo veamos en esta tierra. Quizás nos vayamos y todavía no hemos visto a nuestros hijos caminando con el Señor. Pero nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos haciendo nuestro trabajo. Esas son metas que tienen efectos en la eternidad. O cuando vamos a compartir la palabra. No sabemos si esa persona se va a convertir, va a creer, pero nosotros estamos sembrando y los resultados de esa meta, pues Dios nos la mostrará o no. Pero estamos cumpliendo, ¿no?, con la parte de la misión que nos corresponde. Entonces, es importante que nosotros entendamos que, aparte, el éxito no es cuestión de suerte, como hablaba Andrés la semana pasada, ni de inteligencia. Siempre me acuerdo de Yokoi Kenji que decía que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No, el éxito tiene que ver con que nosotros nos proponemos algo y lo ponemos en práctica, y Dios es el que nos va a conducir a conseguirlo. El éxito se concreta cuando se juntan, fíjate bien, cuando se juntan la preparación con la oportunidad. Yo me estoy preparando. El día que llegue la oportunidad, yo puedo estar orando por alguien, quiero desarrollar un trabajo y yo me estoy preparando. Cuando se presenta la oportunidad, yo estoy preparada, pues ahí me tocó. Allí la tomo, estoy orando por alguien y se me presenta, tengo palabra de Dios, tengo testimonio para hablar. Ahí se me presenta y se concreta. Pero si yo no estoy preparada, cuando se me presenta la oportunidad, se me pasa el tren. No lo tomo, se me fue. Tenemos que estar siempre preparándonos. Dios quiere que estemos siempre preparándonos. Y otra cosa, me salté una lámina. No. Y otra cosa es que si nosotros vemos la Biblia, está llena de historias reales, pero cuando vemos a las personas que Dios llamó, eran personas ocupadas. No vemos personas que estaban tiradas como esa imagen de la mujer del cuadro, ¿no? O el hombre que está ahí comiendo y, qué sé yo, entretenido en las redes sociales, qué sé yo. Eran personas ocupadas. Mira, Mateo estaba cobrando impuestos, Pedro y Andrés estaban pescando y los hijos de Zebedeo igual. Por decir algo reciente, Pablo estaba en sus ocupaciones, y si vamos más atrás vemos a David que estaba ocupado haciendo era pastoreando. Eran personas ocupadas, no eran personas que Dios las llamó porque no tenían nada que hacer. Y tú dices, pero bueno, Dios, ¿y personas que están ocupadas y le das más? Sí, porque Dios quiere que trabajemos y de hecho Él nos prospera si nosotros trabajamos. Entonces, es que veo que me falta una lámina.
Ajá. Perdone, aquí está. Se me había pasado el orden. Ok, entonces, continuando con el tema de las metas y de lo que es el éxito que le agrada a Dios, que no tiene nada que ver con el éxito que nos ofrece el éxito que nos ofrece el mundo no nos da paz. No nos da paz. Nos satisface y es momentáneo por lo general, pero no nos da paz. Las metas deben estar alineadas con el propósito de Dios. Y fíjate que Proverbios 16:3 dice, pon tus proyectos en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Tener éxito es que se cumplirán. Hay otra versión que dice que los planes se cumplirán. Eso significa tener éxito. Eso significa que Dios bendice y que estamos alineados con los planes de Dios. Entonces, miren las metas. Aquí me faltó un punto y ahorita se lo agregamos. Las metas que tenemos que establecer, necesitamos revisar metas de trabajo que son laborales, metas de estudio, metas espirituales, tanto a nivel de ministerio, sirviendo en la iglesia o donde Dios nos ponga, como nuestras metas personales, ¿no? De comunión personal. Metas de salud, como decía al principio, ¿no? Hay que ocuparse de la parte de la salud, es importante. Metas con la familia, a nivel grupal y a nivel individual también, porque no es lo mismo mi relación. Yo me puedo proponer metas para mejorar mi relación con mis hijas, por decir algo, pero mi hija mayor tiene un carácter muy diferente a la del medio y la del medio es muy diferente a la pequeña, están en etapas diferentes, necesidades diferentes, con lo cual tenemos que entender que separadamente cada miembro de la familia tiene sus necesidades de atención. No es lo mismo la meta que yo me proponga con mi esposo, ¿verdad? Que es mi esposo, que con mis hijas, por decir algo. Necesitamos entonces entender que la familia en conjunto debe ser atendida, pero individualmente también. Y las metas que tienen que ver con la salud, como decía al principio, ocuparnos. Mira, el tiempo que nosotros perdemos por no dormir, bien sea porque estamos en las redes sociales, bien sea porque estamos distraídos haciendo otra cosa, eso no se recupera. Y eso tiene una repercusión seria a nivel de la salud, porque el día Dios lo hizo para una cosa, para trabajar, y funcionamos fisiológicamente de una manera, y de noche, obligatoriamente, tenemos que recuperar fuerzas. Están ocurriendo una cantidad de funciones internamente de reparación y de desintoxicación que no ocurren a la luz del sol, porque fisiológicamente el día es para una cosa y la noche para otra. Así que tenemos que tener cuidado con esto porque estamos dañando y estamos destrozando la salud. Y ya no solamente no vamos a recuperar el sueño, que de hecho podrías pasar la mañana durmiendo. Podríamos pasar toda la mañana durmiendo pensando que estoy recuperando el sueño por las horas que me quedé viendo no sé, la televisión o los videos o lo que fuese, ¿sabes? Pero aunque tú pases la mañana durmiendo, no vas a recuperar los daños a nivel interno que están ocurriendo, ni el tiempo tampoco. Así que tengamos eso muy en claro porque no hay otra manera de nosotros estar saludables mentalmente, porque los tóxicos que también se acumulan en el cerebro son muy fuertes y no se desechan, sino es durante el sueño profundo. Así que tengamos cuidado con eso. Vamos a ocuparnos de Dios. Mira, si tú estás trabajando de noche, pues no queda otra. Pero si tú no tienes un horario en el que tienes que trabajar de noche, vamos a pensar en eso, porque Dios quiere que seamos diligentes, ¿sí? Vamos a tener cuidado. Y metas de crecimiento personal, o sea, superar proyectos, problemas. Aquí me faltaron las metas financieras, muy importantes, porque sin el dinero tampoco no tenemos para comer. Agrégalas, ¿no? Agrégalas. Vamos a ocuparnos de pensar, vamos a decirle al Señor que nos muestre y vamos a registrar cuáles son nuestros puntos débiles, en que yo fallo, ¿verdad? Mis puntos bajos, que es lo que me debilita, eso me lo va a mostrar Dios. Yo me puedo engañar, yo puedo pensar que no tengo muchos puntos débiles o que son 2, pero si tú oramos, le pedimos a Dios, Él nos va a mostrar dónde está lo que estamos ocultando, lo que se nos queda oculto, que no nos damos cuenta. Y nuestros puntos altos, nuestros puntos fuertes, vamos a registrarlo, que seguramente tenemos más. Muchas veces no nos proponemos alcanzar las metas porque nos da miedo, tenemos miedo a fracasar. El miedo nos detiene muchas veces a avanzar y Dios nos ha capacitado. Es más, ya sabemos que Dios quiere que nos levantemos, que nos despertemos. Entonces tenemos además que tomar en consideración muchas cosas. Tenemos que mirar qué nos está deteniendo, qué nos está allí, qué nos tiene estancados. Tenemos que hacer podas.
tenemos que establecer finales necesarios. Las podas no es lo mismo que los finales, porque podar, cuando podamos un rosal, si vemos, yo tenía en Venezuela, pues tú cortas la flor y eso te va a servir para que la planta, para que salga un ramillete más fuerte, ¿sabes? Las podas tienen que ver con quitar la maleza, lo que está haciendo daño, pero los finales necesarios tienen que ver con acabar, con situaciones, con relaciones, con hábitos que tenemos que sacar, porque nos está apartando del propósito de Dios. Y eso cuesta, eso cuesta. ¿Y cómo podemos saberlo? Todo lo que no me acerca a Dios me aleja. Con lo cual, si hay personas que me están alejando de Dios, yo tengo que saber que yo tengo que cortar. Si yo quiero realmente abandonar la pereza y quiero ser diligente. Y si hay hábitos en mi vida que me están apartando, que me tienen en esa situación sumergido, pues también tengo que cortar con esos malos hábitos. Por eso es que tengo que ser sincera. Tengo que evaluarme a la luz de Dios. Tengo que pedirle perdón a Dios. Y Dios me va a levantar, y Dios me va a ayudar, y Dios me va a bendecir para sacarme de esta situación. Así que, ¿qué pensamientos tengo que quitar? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está alimentando mi mente? Porque los hábitos no solamente es lo que como y lo que hago, y las horas que dejo de dormir, o que si duermo, los ejercicios físicos, que también son súper importantes. Es que también, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy alimentando? ¿Con qué estoy nutriendo yo a mi espíritu y a mi mente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué reacciono? ¿Cómo estoy reaccionando? Así que, ¿qué estoy pensando? ¿Qué tengo que quitar de mis pensamientos? ¿Cómo lo tengo que suplir? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué conversaciones no estoy teniendo? Porque muchas veces evitamos conversaciones porque no queremos decir algo, porque pensamos que vamos a crear un dolor, y pasa mucho, nos pasa a los padres, que nos cuesta asumir conversaciones que tenemos que tener. Hay conversaciones que hay que tener y hay que enfrentar ya. Y además decía que son 3 cosas, y ya voy a terminar porque esta es la tercera. Primero, vamos a evaluar, si queremos abandonar la pereza, vamos a mirar la salud. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la parte física, vamos a ver cómo está evaluar la calidad de nuestra salud. Es importante. Física, mental y espiritual. Segundo, vamos a hacer un plan. Ya hemos hablado aquí del plan, cómo lo vamos a hacer, y Dios nos va a ayudar. Y tercero, vamos a tomar en consideración algo súper importante y no menos importante, que es considerar el tiempo. El tiempo es muy importante. El Señor dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y aquí pongo la imagen de una pista de aterrizaje, porque me vino genial, porque me acordé de una historia, que era la otra historia que les quería comentar, y iba de lo siguiente, era durante la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si es real, yo la leí en Venezuela hace mucho tiempo, esto que les estoy comentando. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un aeropuerto, había un letrero que decía así: la pista es corta, utilícela completamente. La pista es corta, utilícela completamente. Algunos aviadores se creían más listos y más inteligentes que los ingenieros y hacían sus propios cálculos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Terminaban mal, terminaban en el mar. La vida es corta, se nos va de entre los dedos de las manos, se nos escapa en el día a día, en las situaciones que estamos viviendo. La vida se nos escapa completamente. No sé, si no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, se nos escapa y no nos damos cuenta. Pablo miró toda su vida y cuando la pista estaba por acabarse, Pablo dijo estas palabras, famosas las palabras de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, dice Pablo, me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos aquellos que están corriendo la misma carrera. Y de esta corona es la que me refería, ¿no? de cuando Dios nos va a llamar a pedir cuentas. Así que la vida es corta, no sabemos cuándo se acabará la pista, pero acabe cuando se acabe, siempre será corta e insuficiente. Toda vida es insuficiente, es como una sinfonía que no termina, o un poema que no tiene final, o una canción que está inconclusa.
porque siempre, siempre habrá más canción, habrá más poema, habrá más música. Así que la vida es corta. Utilízala completamente y ahora, porque el Señor pues, nos va a llamar a rendir cuentas. Así que estos son los 3 puntos, vamos a orar y espero que el Señor en esta pequeña reflexión nos ayude a entender que el Señor aborrece la pereza y que estamos perdiendo mucho tiempo. Y yo, antes de orar, les voy a decir que a veces siento mucha tristeza porque yo tengo mucho tiempo que he conocido al Señor y vengo involucrada, intentando servirle. Precisamente por eso me involucro por esto, porque si me quedo sin hacer nada, pues voy a estar perdiendo el tiempo. Y esa es la razón por la que me involucro, porque eso me da me vivifica mi espíritu, ¿no? Cuando yo me involucro y trabajo y me llena, ¿no? Y aprendo de las personas. Pero a veces sí he sentido que por años estoy empujando y estoy ahí como empujando una carreta, empujando, y a veces me canso de eso y me desanimo. Tengo un esposo que, gracias a Dios, que como es él siempre me está animando a mí, siempre me está, pero por mí quizás ya yo hubiese tirado todo y hubiese dicho ya, porque hay tanto que hacer y veo que a veces estamos tan perezosos, tan negligentes y tenemos muchas actividades en las que estamos involucrados, pero es que podemos estar involucrados en tantas cosas, pero no nos vamos a llevar nada. Y al Señor nos vamos a presentar un día y tenemos que ofrecerle algo al Señor. Y siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si yo llego allá y no tengo nada que ofrecerle a mi Señor? Con las manos vacías. Pedro dice que aunque estemos allí, salvos, porque él dice, aunque seamos salvos, sufriremos pérdida. Así que vamos a pensar en los propósitos eternos, porque al final no nos vamos a llevar el dinero, no nos vamos a llevar los títulos, no nos vamos a llevar los reconocimientos, pero sí le vamos a rendir cuentas al Dios. Y ya no podremos echar atrás. Y hay muchas almas que se están perdiendo por nuestra negligencia, porque no estamos hablando, porque no estamos trabajando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y tú has querido, Señor, pues enseñarnos a través de tu creación y has utilizado a este insecto, Señor, para que nos sirva de un instrumento de bendición que nos enseñe, Señor. Y así como nos dijiste que la hormiga es diligente, tú no quieres tampoco que vivamos afanados, que no se trata, Señor, de trabajar demasiado como para que no podamos, no haya un equilibrio en nuestras vidas, Señor. Tú dices que miremos los lirios del campo y las aves del cielo que no trabajan, pero que tú les provees para sus necesidades, Señor. Tú quieres que haya un equilibrio en nuestras vidas, quieres que no seamos perezosos, pero que tampoco estemos abrumados trabajando de más. Y nos diste el sol para que estemos activos y la noche y la luna para descansar y reponer fuerzas. Señor, ayúdanos a ser sabios, a poner en práctica lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a cuidar de forma íntegra nuestro ser completo, Señor, tanto en nuestro cuerpo físico, en nuestras necesidades, por las etapas que estamos pasando en la vida, Señor, o por los problemas de salud que podamos estar teniendo en los cuales hemos estado sumergidos en un nivel de pereza, porque quizás no estamos conscientes de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico porque es templo del Espíritu, Señor, y lo tratamos mal y no lo alimentamos correctamente y quizás no hacemos los ejercicios o quizás, Señor, pues nos falta sabiduría en esa área. Pero gracias, Señor, que tú nos enseñas que cuidemos el cuerpo y nos das esa alerta, Señor, a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, queremos alimentar también el espíritu, Señor, que tu palabra nutra nuestras mentes, que tu palabra llene nuestros corazones para que nuestro ser completo, Señor, y esa parte interna, el alma misma, nuestras emociones, Señor, sean llenas de tus propósitos, Señor, y que tengamos entusiasmo, independientemente de las pruebas que estemos pasando. Señor, el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Tu palabra lo dice, Señor, y que no nos olvidemos, Señor, de que el poder que está en nosotros, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos levanta. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos a
a estar activos, Señor, a ser diligentes y a saber que un día te vamos a rendir cuentas y que habrán, Señor, como dijo Pablo, hay una corona, Señor, hay una corona de justicia, hay una recompensa, Señor, para todos los que podamos trabajar en ti y para ti. No es en vano, Señor, lo que nosotros podamos hacer hoy por ti, porque tu palabra dice que no solamente Pablo espera la corona, sino todos aquellos que están corriendo la misma carrera. Señor, gracias por tus promesas y por el espíritu que pones en nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y que de aquí nos despertemos con un espíritu vivificado, pidiéndote perdón, Señor, por la negligencia espiritual. Señor, ayúdanos a reconocer a los que trabajan para ti, a los que no son visibles muchas veces, Señor, en la obra, pero que están sirviendo con amor y a veces no los valoramos, Padre. Perdónanos por eso, Señor. A veces no somos considerados con las personas que están comprometidas, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a levantarnos, a despertar y activarnos también, Señor, porque tú nos diste dones y talentos para ponerlos en práctica, Señor, así cumplir tu propósito y así poder ser parte del plan para el cual tú nos dejaste en esta tierra, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.